Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu? Completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Mira esta bella cosa que te viene a hablar Dios. El título se llama La Salvación. ¿Cómo se llama el título? La salvación. La salvación. Mira, muy importante, porque muchos se están preguntando si la salvación se puede perder o no se pierde la salvación. Entonces se han amontonado pastores hablando del tema y pelean entre ellos si se pierde la salvación, y el otro, no, la salvación no se puede perder. Y entonces hay un dilema, porque lo único que va a hacer que tú seas libre es conociendo la verdad. La verdad. Entonces, la verdad es que hay dos salvaciones: la salvación soteria y la salvación sosa. ¿Ves? Recordemos al Señor que el Señor dijo: hey, ustedes son la sal de la tierra. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué significa sosa? Bueno, sosa significa insípido. Sosa significa sin gusto. ¿Me entiendes? Pero la soteria significa que tu salvación espiritual no la puede entender un ser humano carnal. Mira. Gracias. Entonces, muy importante este asunto que nosotros hoy le vamos a explicar al mundo. ¿Y sabe por qué es muy importante? Porque se están cayendo a piña. Y claro, cuando tú tomas un versículo de la Biblia, ¿no? Y dice que te vas a la perdición, que está lleno de pecado, que te vas al infierno, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y tú no sabes lo que el escritor quiere decir o lo que tenía era en mente. Ocurren esas cosas, que por donde salta la cabra, salta el cabrito. ¿Me entiendes ya? Pero cuando tú empiezas a oír a Pablo, diga Pablo, por el Espíritu Santo de Dios que está en él. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? El Consolador. Mira, el que vino a enseñarnos en pecado, justicia y juicio, y vino a convencernos de que el pecado fue quitado, de que es justo amar a Dios sobre todas las cosas, y de que el príncipe de este mundo, o sea, el cuerpo, ya ha sido juzgado. El cuerpo ya ha sido juzgado. ¿Y el fin de la carne cuál es? La muerte. ¿Me entiendes? No, pero es que está la resurrección de los muertos. Sí, y tú te crees que te vas a levantar como Lázaro. Pero el problema está que así te levantes como Lázaro, vas a volver a morir. Porque ocurrió con Lázaro, con Tabita y con todos aquellos que el Señor levantó. Vuelven a morir. ¿Por qué? Porque están en sus deseos terrenales y no conocen lo celestial. Entonces, cuando nosotros conocemos la salvación soteria, diga soteria, esta es la salvación espiritual, entonces tú comprendes que hay una dicotomía en ti, que tú eres un espíritu justo hecho perfecto que está dentro de este cuerpo y que viniste con una misión de lo alto, que es hacer al hombre exterior a imagen y a semejanza de Dios. Entonces, ¿cuál salvación se pierde? La sosa, la insípida, la que le falta gusto. Esta carne sin Cristo no tiene gusto. ¿Me entiendes? Entonces tiene que tener la sal para que seamos la sal del mundo, la que les gusta, la que le da el sazón. Usted va comprendiendo. Amén, lo recibe. Así que se pierde la salvación. Hay una salvación soteria que solo puede entenderlo el espiritual. Es un misterio inefable que solo el espíritu puede llegar a creer. ¿Dónde están los espirituales? ¿Dónde están los espirituales?
Yo recibo que ustedes están en el Espíritu. Y ahora el Espíritu puede ser destruido solamente por Dios. Y cuando Dios dijo que lo que Él creaba era bueno, no lo iba a destruir. ¿Me entienden? Por eso el Señor decía, no le tengas miedo a los que quitan la vida, porque no pueden quitar el Espíritu. El Espíritu es eterno, para siempre. Eso fue lo que vino Cristo a entregarnos como herederos o coherederos con Cristo y herederos de Dios, de aquella promesa de la inmortalidad. Cuando nosotros entendemos que somos inmortales porque no somos la carne, sino el Espíritu justo hecho perfecto que está dentro de la carne, entonces ya tú participas de la vida eterna. No, pero es que yo no quiero morirme, yo quiero vivir aquí. Y muchos están esperando a Cristo para que se lo lleve, con todo el cuerpito. No, ni la carne ni la sangre heredarán el reino allá arriba. Lo pueden heredar aquí abajo, pero entendiendo que tiene su tiempo, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, partirán con el Señor. Eso es en el último aliento. Y partimos con el Señor. Y los que se queden, seremos transformados. Y así ser transformado. Mira, soy transformado por la forma de pensar. Pero este cuerpo, ni la carne ni la sangre heredarán allá arriba. Eso vuelve al barro de donde salió. Usted va comprendiendo. Por eso aquí, eso está en primera carta de los Corintios, capítulo 15, desde el versículo 19 al 58, para que se gocen ahí chupándose los dedos. Muy importante ese alimento espiritual. Se siembra cuerpo animal y se levanta el cuerpo espiritual. Hay la gloria del cuerpo terrenal y la gloria del cuerpo celestial. Nosotros éramos hijos del primer Adán, pero el primer Adán fue destruido. ¿Dónde fue destruido? En la cruz del Calvario. La carne. ¿Y qué resucitó? El Espíritu. Y ese Espíritu ahora ¿dónde mora? En nosotros. Porque en vosotros está el Espíritu de Dios. Gálatas 4:6. Usted va comprendiendo. Entonces usted ahora entiende que usted no es carne, sino que usted es espíritu. Que el cuerpo regresa a la tierra de donde salió y que el espíritu regresa a Dios que lo dio. Esto está en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Si vamos comprendiendo la diferencia entre el espíritu y carne. Ok, mira cómo está escrito en Efesios, en el capítulo 1, 3 al 5. Muy importante, presta mucha atención, amada. Amada, esto es un regalo de Dios. Esto es un regalo de Dios. Presta mucha atención, amada. Efesios 1, 3 al 5. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo bendito, o sea, de Cristo de Nazaret, que nos bendijo, ¿qué? Como está escrito en el libro histórico de Hechos 3:26, Dios envió a su Hijo a bendecir todas las familias de la tierra. Hechos 3:26. Que nos bendijo con toda bendición espiritual, no terrenal. Nos bendijo con toda bendición espiritual, o sea, con la soteria. Nos bendijo con toda bendición espiritual, que podamos entender los misterios revelados de Dios, o sea, palabras inefables. El hombre natural no puede percibir esto. ¿Usted es natural o es espiritual? Yo lo recibo. En los lugares celestiales en Cristo. ¿Es esto un lugar celestial? Donde está Dios con nosotros, o donde están dos o más en mi nombre, ahí yo estaré. O sea que cuando usted está en la oración y usted está consigo mismo, ahí hay dos, tu espíritu y tu carne. Y cuando hay dos en mi nombre, ahí está Dios. O sea que así yo esté solo en mi habitación, Dios está conmigo. Usted va comprendiendo. Y con usted,
De la misma manera. Entonces, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo bendito, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ojo aquí, ojo pila, despiértate tú que duermes. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Dice tu Biblia esto? Bueno, si no lo dice, esa Biblia está pelando, pero todas las Biblias dicen lo mismo, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Para que fuésemos oído amada, pila, para que la carne, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que Dios escogió el Espíritu antes de la fundación del mundo para enviarlo a estos cuerpos para que los hiciera al cuerpo a imagen y semejanza de Dios, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. ¿Usted está entendiendo el trabajo del Espíritu? Entonces la salvación soteria, la espiritual, no se pierde. Es un trabajo que ya Dios te dio desde antes de la fundación del mundo. Podemos ver que en Hebreo, en el capítulo 1, en el versículo 7, habla acerca de los ángeles. Y con respecto a los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. O sea, que allá en Génesis, cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, estaba hablando con nosotros. Sí, hablaba con nosotros cuando teníamos una vestidura angelical. Y Dios nos quitó la vestidura angelical, nos hizo un espíritu y sopló aliento de vida a estos cuerpos. Nos lanzó y nos metió en estos cuerpos para que nosotros hiciéramos la labor de hacer al hombre a imagen y a semejanza de Dios. Porque Adán y Eva no eran imagen y semejanza de Dios y no podían serlo. ¿Y saben por qué? Porque no había llegado la gracia. Porque la gracia llegó con Cristo. Y es Cristo el que es a imagen y semejanza de Dios. Entonces, aquello que debió, que pensamos que pudo haber pasado en el principio, no. Pasó fue en el principio con Cristo, la nueva era de Dios. Usted va comprendiendo. Ahora bien, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y el testimonio de esto lo da Pablo en 2 Timoteo, en el capítulo 1, versículos 9 al 11. Mira, pela aquí el ojo. Oye o mira lo que oyes. 2 Timoteo 1, 9 al 11. En el 9 dice esto. ¿Quién nos salvó? ¿Quién qué? Estamos hablando de la salvación, ¿verdad? Entonces dice, ¿quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, no por las obras de la ley es que tú eres salvo. No conforme a lo que tú hagas en esta tierra. No. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, el propósito de Dios, y la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes de que el mundo fuera fundado, ya Dios nos había planificado para que nosotros viniéramos a ser salvos a este cuerpo. Entonces, Dios nos envió con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Nuestra santidad. Hablando de la carne, por el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu? En vosotros. Y ese Espíritu tiene que hacer la obra de Dios en su carne. Para que entonces el mundo pueda decir, estos son los hijos del Dios viviente. ¿Usted va comprendiendo? Pero mientras estábamos en la carne, ¿podíamos ser los hijos del Dios viviente? En ninguna manera, porque el que vive según la carne vive para muerte, pero el que vive en el Espíritu vive para Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Ahora bien, el Señor dice en Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, por gracia soy salvo. Tenemos que entender qué es la gracia. La gracia es el conocimiento del ministerio del amor. O sea, que si hay amor,
hay perdón. Y como Dios derramó su amor por el Espíritu Santo que está en Cristo y lo derramó a nosotros ahora, los que lo reciben, por supuesto, entonces resulta que ese amor que Dios envió y fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, en Él hemos hallado el perdón o la gracia de Dios. ¿Usted va comprendiendo? O sea que si Dios ya te perdonó, entonces resulta que ya tú no puedes ser pecador, porque ya Dios perdonó tus pecados. ¿Sí vamos comprendiendo hasta ahí? Ahora bien, retomo aquí en 2 Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, ojo, y la gracia que nos fue dada en Cristo, bendito antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos de los siglos. ¿Usted va comprendiendo? Nos dieron la gracia. ¿Cómo puedes perder entonces si es que esto ya Dios lo hizo? No es que nosotros lo estamos haciendo o que Dios lo está haciendo por nosotros. No. Ya lo hizo Dios por nosotros. Es Dios el que está haciendo todas estas cosas. No por obra, para que nadie se gloríe, sino por la gracia, la divina gracia de Dios. Entonces esto no lo puede entender el carnal. Esto lo entiende el espiritual. Por eso se le llama la salvación soteria. Porque es espiritual, palabras inefables, son doctrinas del Espíritu. Pero que ahora, dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Ya. Ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo bendito. Está Cristo bendito entre nosotros. Se apareció a Pablo, le dio a Pablo todo el consejo de Dios. Ya se apareció. La gente todavía lo está esperando. No, ya se apareció. Y ya le dio a Pablo todo el consejo de Dios, como dice en Hechos 20:27, para todos los creyentes. Entonces, ¿se apareció o no se apareció? Pero que ahora ya ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Cristo bendito, el cual quitó la muerte. ¿Quitó qué? La muerte. Mira, ¿cómo entró la muerte? Por la ley. Porque por la ley entró el pecado y por el pecado la muerte. Si Él cumple la ley y quita el pecado, ¿qué pasa con la muerte? Queda destruida. ¿Me entiendes ya? Ajá, qué bueno es comprender esto. Entonces dice, ¿cómo quita la muerte? Porque cumplió la ley. Y cuando cumple la ley, quitó el pecado. Y al quitar el pecado, quitó la muerte. Pero que ahora ya ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo bendito, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual el Evangelio es el que te enseña que tú eres salvo por gracia, no por obra. El Evangelio es el que te enseña que ya la obra de Dios, la cual es en Cristo, te hizo salvo para el perdón de tus pecados. Y al quitar el pecado por el cumplimiento de la ley, quitó tu muerte. Y ahora te dice que tú eres heredero de la vida eterna. Y que tú no eres carne, sino espíritu, que debe de aprender a vivir por el espíritu. ¿Usted va comprendiendo? Del cual yo soy predicador, yo, Miguel Eloy León Peña. Pablo es apóstol. Y Cristo es maestro de los gentiles, porque nuestro maestro es el Señor. ¿Quién es nuestro pastor? Yo lo recibo. La salvación soteria o del Espíritu no se pierde. Vino con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero la salvación de este mundo, o sea, la sosa, sin gusto o sin sal, sí se pierde. La salvación sosa sí se pierde. Y el que vive por la carne muere irremisiblemente, porque toda vida
todavía está en sus pecados. Esto es que no cumple la ley de Dios como Cristo. O sea, está falta de conocimiento y vive por sus deseos terrenales. ¿Está comprendiendo cómo se pierde la salvación? La salvación que se pierde es la sosa, o sea, la terrenal. ¿Y cómo se pierde esa salvación? Por falta de conocimiento. Como dice el profeta Osea, mi pueblo perece a falta de conocimiento. Y ese conocimiento, ¿quién se los ha dado? Los curas, los pastores, los sacerdotes, los ministros incompetentes. Muy importante, tu ministro, hay que papiarnos de la verdad, la cual nos tiene que hacer libres. Si usted, con la palabra que usted predica, no es libre, usted todavía tiene al diablo de chucuchita, usted todavía es pecador, usted todavía anda en bautismo de agua, en los rudimentos del mundo, como es el juicio eterno, como es la imposición de manos. Entonces resulta que usted está llevando un evangelio de confusión. Pablo, el apóstol de los gentiles, trae el evangelio de Dios. No el evangelio según él, no el evangelio según los apóstoles, no el evangelio según el Cristo de Nazaret, no el evangelio según los profetas, no. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Por eso hay que tener el oído pelado con el amado apóstol Pablo. Cuando tú te comes desde el libro histórico de Hechos capítulo 9 hasta el capítulo 28 y luego Romanos, 1 a los Corintios, 2 a los Corintios, hasta Hebreo de Pablo, mi amado hermano, sus 14 cartas leo. Entonces aprendes desde Génesis hasta Apocalipsis, porque es Pablo el mensajero de Dios para traerte todas las buenas nuevas de tu salvación. Que simplemente por estar en la carne estás insípido, sin gusto, sin aliño, ¿me entiendes? Y cuando empiezas a oír a Pablo, diga a Pablo, por el Espíritu Santo de Dios que está en él, Cristo resucitado, entonces a ti te empieza todo este sazón divino de parte del Dios Todopoderoso y Eterno. Ahora bien, mira lo que te explica Pablo con respecto a la salvación sosa. Gálatas 5, 16 al 21. Vamos a ponerlo hasta el 25. Digo pues, dice Pablo, escribe en Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Que andéis cómo? En el Espíritu. Y que no satisfagáis ¿qué? Pero para que tú no satisfagas los deseos de la carne, tú tienes que saber cuáles son los deseos de la carne, porque de pronto tú lo haces y no te das cuenta que eso es un deseo carnal. Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Recuerden que diablo significa contrario. O sea que la carne contradice a Dios. La carne es diablo. La mía, la de todos. Porque todos tenemos en nuestra carne, mira, porque el deseo de la carne contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Esto es para qué? Para que el espíritu le demuestre amor a la carne. Para que el espíritu, a base del amor, ayude a la carne a ser perfecta a Dios. Y la carne de la misma manera con el espíritu. Para que no hagáis lo que... Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ojo aquí, Miguel, ojo aquí. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, estás bajo la gracia porque ya eres guiado por el espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne cuando tú andas por el espíritu. ¿Por qué? Pues cuando vos andáis por el espíritu, juzgáis a todo el mundo, pero nadie te puede juzgar.
¿Por qué? Porque tú andas por el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Y manifiestos son las obras de la carne que no te dejarán reinar en vida, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A dónde? ¿Allá en el cielo? No, aquí en la tierra, porque la carne no va a ir para allá. Pablo se lo dice, ni la carne ni la sangre heredarán. La carne y la sangre van otra vez al barro donde salió, pero Dios nos da una oportunidad inmensa de que así como hizo el Edén y metió a Adán y a Eva, y estos desobedecieron y Dios los expulsó, de la misma manera ahora Adán, el segundo Adán, el cual es Cristo, y Eva, la cual es la amada Madre Iglesia, hoy puedan entrar otra vez en ese paraíso terrenal. Aquí en la tierra podemos formar ese paraíso, o no formarlo porque ya Dios lo formó, pero entrar en él. Usted va comprendiendo lo que Dios nos está dando a nosotros. Esto es una maravilla. Esto es hermoso. Ahora bien, mira esto. Muy importante. Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos está cerca. Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y Pablo dijo, yo predico el reino de los cielos. Hasta el día de hoy, como Dios es un Dios de vivo, hoy el Señor Dios nos está predicando el reino de los cielos, donde nosotros estamos en un lugar celestial, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4, el cual nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces entramos en el paraíso terrenal. ¿Qué les parece a ustedes lo que estamos construyendo? Entonces dice, ¿dónde está el reino de los cielos? Aquí y ahora en este lugar. Ahora bien, tú que eres sin sal, insípido, recuerda tu identidad. Tu personalidad es mala, terrenal. Tu identidad es celestial, del Espíritu, es buena. Por eso cuando el príncipe le llegó a Cristo y le dijo, maestro bueno, él vino y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. El príncipe lo que estaba viendo era a Dios en él. Por eso le dijo, maestro bueno. Ahora bien, ¿somos carnales o espirituales? Si yo soy del Espíritu, entonces los del Espíritu andan por el Espíritu y no satisfacen los deseos de la carne. Ya usted conoce los deseos de la carne. Si usted dice, ay Dios, yo quisiera tener lo que ella tiene, eso no es envidia. Entonces usted tiene que corregirse y decirle al Espíritu, decirle a su carne, hey, eso es envidia. Mejor le decimos a Dios que si Él quiere también nos dé algo similar. ¿No cree usted? Papá que comprende todas las cosas y que es maravilloso, pero no le agrada que nosotros actuemos por nosotros mismos, sino que pongamos la confianza en Él para ayudarnos. Entonces dice Gálatas capítulo 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor. Cuando usted está en amor, usted está en los frutos del Espíritu. O sea que el Espíritu de Dios se está manifestando en usted. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, imagínate tú que hay una ley que diga, no puedes amar.
Esa ley nunca la va a ver. ¿Por qué? Porque el amor es bueno, es benigno, porque no tiene envidia, no tiene maldad, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, nunca deja de ser. El que ponga esa ley es un loco terrenal. Pero Dios ha puesto más bien la ley del amor como un cumplimiento de los mandamientos de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿O no es así? Ahora bien, porque no estamos nosotros bajo pecado para vivir en el pecado, sino que estamos bajo la divina gracia de Dios para vivir por la gracia de Dios. ¿Usted vive por el pecado o por la gracia? Entonces usted no está bajo la ley. Anteriormente, antes de que llegara la ley, todas las cosas de la carne existían, pero donde no hay ley no se inculpaba de pecado. Pero luego cuando llegó la ley, entonces nos hizo saber las cosas que a Dios no le agradaba. Y nosotros entonces, por Dios, por amar a Dios, por demostrarle a Dios que le amamos, le obedecemos. ¿En qué le obedecemos a Dios? Mira, la ley de Dios dice así. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Dónde está Dios? Entonces tengo que amarte sobre todas las cosas. ¿Ah? Segundo, no hacer imagen para adorarla. En vez de yo ponerle dinero en un platico a San Benito, o comprarle un velón a San Benito, o comprar un rosario, y mientras más de oro o más caro, o de perlas, etcétera, ese dinero le sería mucho mejor contribuirlo con un hermano que esté necesitado. Porque en ese hermano, como templo y morada del Espíritu Santo, mora Dios. Entonces, o tú, en vez de gastarle en misa, en bautizos, gastar en esas cosas, mira, comparte con tu hermano, con tu hermana, con tu primo, con tu amigo, con tu amiga. Más bien ayuda al necesitado. Primeramente lo de la familia de la fe, los que verdaderamente tú ves que merecen de tu ayuda. ¿O no es así? El tercer mandamiento dice no tomar su palabra en vano, o sea, no jurar en vano, no tomar esta palabra de Dios en vano, sino que llegarla a cumplir. El tercero, santificar el día sábado. Tenemos que santificarnos el sábado, porque Dios tomó el sábado para santificarnos por medio de su palabra. ¿Usted va comprendiendo? Dios nos invita a que cada sábado nos reunamos en familia, y en esa congregación se predica la palabra de Dios, y por medio de la palabra nosotros somos santificados. Esa es la gran bendición de Cristo. Dios envió a su Hijo, según Hechos capítulo 3, versículo 26, a bendecir todas las familias de la tierra para que pasen del mal al bien. Hay que hacerlo, porque todos tenemos deseos carnales y necesitamos la palabra de Dios para discernir, corregir, redarguir en justicia y ser trasladado del mal al bien. Esa es la bendición del sábado. Ahora bien, el quinto dice honra a tu padre y a tu madre. Tenemos que honrar a Dios y a la amada Madre Iglesia y a nuestro papá y a nuestra mamá. Tenemos que honrarlo. Sexto, no cometerás homicidio. Lo cierto es que no dice no matarás, sino no cometerás homicidio. Entonces, cuando no cometemos homicidio, no le hacemos mal al prójimo. Porque recordemos que cuando se hace un homicidio, entonces los familiares también se entristecen. Sus padres también se entristecen. O sea que no solamente se le hace el daño a la persona que se le cometió el homicidio, sino también a todos sus familiares y amigos. Séptimo, no cometerás adulterio. Aunque no lo creamos, el estar con dos Jesús
con Cristo de Nazaret y con Cristo resucitado, al mismo tiempo estamos cometiendo adulterio. Adulteramos la divina palabra de Dios, porque Cristo de Nazaret, el hombre, vino a cumplir un propósito de Dios. Y Cristo resucitado viene a cumplir otro propósito de Dios. Por eso en Romanos capítulo 7, del 1 al 4, dice el amado apóstol Pablo, explica que cuando la ley dice que cuando el hombre muere, la mujer queda libre para casarse con otro. De la misma manera, cuando Cristo murió, la iglesia quedó libre para casarse con otro. Y en este caso se casó con el que resucitó de los muertos. Por eso, según Hebreos capítulo 6, 1 al 3, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, doctrina de bautizo, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Esos rudimentos que enseñó Cristo de Nazaret quedaron como rudimentos. Esas son las primeras enseñanzas. Ahora viene por Cristo resucitado el bautismo del Espíritu Santo, que es el bautismo de conocimiento. No necesito meterte en agua, en inmersión, y sacarte de la inmersión para que seas transformado, sino que la palabra de Dios que cae sobre nosotros como un torrente de agua, mira, nos cambia y nos transforma. Hace un cada vez de nosotros más excelente y eterno peso de gloria. ¿Usted va comprendiendo? Ok. Entonces no debemos cometer adulterio. El adulterio espiritual también es condenado, porque lo sufre la carne lo sufre. Recordemos que Dios dice que el que habite bajo la sombra del Altísimo, ninguna plaga tocará su morada. Entonces, cuando nosotros habitamos seriamente y ciertamente bajo la sombra del Altísimo, a usted así le pican los zancudos, no se le irrita. Porque dice, ninguna plaga tocará tu morada. Entonces nada, ni saeta, ni malos pensamientos, ni brujería, ni hechicería, nada te va a poder. Dice, enviaré a mis ángeles que te cuiden, te protegen y te libren del mal. Nosotros vamos a esperar, a ver. Nosotros tenemos que comprender que es muy importante que nosotros aprendamos a habitar bajo el abrigo del Altísimo para que estas cosas ya cesen. Por eso en todas las iglesias te pican los mosquitos. En todas, no hay una que no te pique. No existe. A los ricos, a los pobres, a todos. ¿Por qué? Porque no están bajo el abrigo del Altísimo. Creen estar, pero no están. Lo que va a hacer que verdaderamente tú sepas que estás debajo la cobija y el abrigo del Altísimo es precisamente que nada malo llegará hasta ti. Por eso luchamos día tras día para cumplir los 10 mandamientos de Dios como Él los mandó y poder vivir por el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne y cumplir el objetivo de salvar esta carne, salvarla. Porque la salvación de la carne sí se pierde. Ahora bien, octavo, no robarás. ¿Por qué dice no robarás? Bueno, porque cuando tú le haces un mal a tu prójimo y le quitas, le hurtas lo que él tiene, dice en Colosenses 3:25, el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. O sea, que tú robas y a ti te van a robar. Y después vas a decir, ay Dios mío, ¿por qué a mí me pasa esto? Te pasa eso porque tú también lo hiciste. Y recuerda que el que roba una caja de fósforo o el que roba una caja de banco, para Dios es lo mismo, porque robar es robar. 9. No mentirás ni levantarás falso testimonio. Refrenemos la lengua. Para salvar esta carne tenemos que refrenar la lengua. Mira que aquel dijo, que aquella dijo, bueno, ya, dijeron, pero tengo mis huesos completos. Hasta ahí. Cada quien con su problema y cada quien Dios se arreglará con cada uno.
nosotros tenemos es que salvar esta carne de eso. Y para salvarlo tenemos que refrenarle la lengua a los deseos de la carne. Y 10, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Cuál es la casa de tu prójimo? De todos tus hermanos. No debes codiciar la casa de tu prójimo. La envidia ya sabemos que no corresponde a los santos del Señor, sino a la carne. La carne naturalmente es envidiosa. Ay, a ella sí le da, uy, a él sí, aquel siempre se saca la lotería y yo nunca he podido dejar el vicio del cigarro. Entonces, cuando decimos estas cosas, estamos diciendo somos envidiosos. Ay, que me gustaría tener unos muebles como los tuyos. Eso es envidia. Aunque usted no lo crea, el hombre que dice, el hombre o la mujer que dice, mira, el sábado nos vemos para echarnos otra vez los palitos, ese es alcohólico. Aunque usted no lo crea, esa es la verdad. Igualmente el avaro, igualmente el codicioso. Por eso dice en el 10º mandamiento, no codiciarás. Cumplamos estos 10 mandamientos de Dios y ahí tú te darás cuenta que andarás por el Espíritu y no satisfacerás los deseos de la carne. Pues está escrito en Gálatas 5, 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. ¿Ve? Quiero, pero no lo hago. Eso es crucificar. Perdale que a mí me gusta beber, pero si estoy ahora con Cristo no debo de beber. Pablo dice, ni comeré ni beberé para no ser piedra de tropiezo a mis hermanos. Y que eso sea suficiente para dejar de hacerlo. Y ya no eres más borracho. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si yo ando con una botella de alcohol bebiendo, ¿estaré por el Espíritu? En ninguna manera. Entonces, así mismo, todas las demás cosas. Si ando brollando, ¿estaré por el Espíritu? En ninguna manera. ¿Ve? Si ando haciendo el mal, ¿estaré por el Espíritu? En ninguna manera. Entonces, así andamos por el Espíritu, ¿verdad? Vivamos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dice así tu Biblia. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros y envidiándonos unos a otros. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Así que concluyo pues que la salvación soteria, o sea, tu espíritu, regresa a Dios que lo dio y tiene que volver a venir a la tierra a pagar lo que deba. Por eso póngase las pilas. Ahorita que está oyendo esto, empiece a sembrar el bien para que después que pague con su frente bien en alto todo el mal que ha hecho, en su próxima vida vengan muchas cosas buenas. Y a los que no creen en la reencarnación, recuerde que Cristo resucitó de entre los muertos y hoy ha encarnado en nosotros. Porque el Espíritu de Dios, según Gálatas 4:6, está en vosotros. Eso es reencarnación. Y el espíritu y el poder de Elías estaba en el cuerpo de Juan el Bautista, según el libro histórico de Mateo, capítulo 11. Si el espíritu y el poder de Elías estaba en el cuerpo de Juan el Bautista, entonces el espíritu y el poder de Cristo hoy mora en mí y en ti de la misma manera. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, hijo del Rey de Reyes, los declaro sanos de toda enfermedad. Levántate y anda, anda. En serio que Dios hoy te ha sanado en su infinita bondad. Te declaro prosperado con toda prosperidad. En el nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito y para la gloria del Dios y Padre eterno, por el Espíritu Santo de Dios que mora en mí, recibo que Dios hoy abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre ti, sobre toda tu casa, porque tú eres tu casa. Derrama sobre ti hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Ve y haz lo que tienes que hacer porque el día es hoy.
También recibo en el amor de Dios que te presento delante de mi Cristo como una virgen pura, santa, agradable y perfecta a Dios, con una moral intachable. Y recibo que ese Espíritu Santo de Dios que hoy despierta en ti, porque sabes hoy que está en ti, alumbra a todas las naciones, que lleva este jugo, esta comida de gracia a tu casa y todas las naciones, para que todo el mundo se alumbre con la luz de Cristo. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Gracia y paz. Ángeles con todos ustedes.